Continuamos con lo que es la desensibilización sistemática. Esta técnica se trata de aprender a relajarse mientras se imaginan escenas que progresivamente van generando mayor ansiedad. La repetida presentación del estímulo hace que éste pierda progresivamente su capacidad de evocar ansiedad y en consecuencia malestar físico, emocional o cognitivo. El reforzamiento positivo se basa en ofrecer un estímulo reforzador o apetitivo desde la realización de un determinado comportamiento. Con ello se pretende aumentar la probabilidad de esa respuesta en situaciones futuras. El reforzamiento negativo, caso contrario, consiste en fortalecer una determinada conducta mediante la eliminación o prevención de un estímulo de naturaleza aversiva. Cuando hablamos de la terapia conductual, cuando se trata de problemas de comportamiento específicos, la terapia conductual puede ser mucho más eficaz que otros enfoques. ¿En qué casos puede aplicarse la terapia conductual? En motivos de consulta relacionados con fobias, trastornos de pánico, dificultades del aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, habilidades comunicativas, trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, son algunos de los problemas que responden bien a los tratamientos puramente conductuales. La terapia de la conducta se centra en el aquí y en el ahora y presta menos atención a los sucesos históricos. Básicamente, la terapia de la conducta comienza mediante un proceso de diagnóstico denominado análisis funcional o conductual. Este es un proceso que consiste en determinar el problema, presentar categorías conductuales operativas, que son las conductas manifiestas y encubiertas por lo general, clasificadas como cogniciones o pensamientos, emociones y conductas, y en determinar las variables que las mantengan. Estos son las variables de carácter organísmico, mediacionales, antecedentes de estímulo y contingencias de refuerzos. Hablemos de cómo se realiza un programa de modificación de conducta. En su fase inicial, se debe seleccionar la conducta que se desea modificar. La evaluación o diagnóstico conductual consiste en la determinación de la conducta objeto de estudio, sus antecedentes y sus consecuencias. Utilizar algún método de registro para saber qué elementos están incidiendo en la conducta. Es de utilidad la observación con algún otro tipo de registro. Las hojas de registro consisten en una sencilla técnica para que el paciente sea consciente de los distintos componentes de una actividad y su nivel de ejecución en cada uno de sus componentes. Se deben identificar los reforzadores o cosas que le gustan a la persona, elegir los objetivos y las técnicas más adecuadas para intervenir realizando un plan de acción. La fase media consiste en la puesta en marcha del programa de modificación de conducta y medir con registros el avance de la conducta a modificar. La intervención psicoterapéutica conductual consiste en la modificación de los antecedentes y consecuencias de la conducta a fin de modificarla. Ya en la fase final, que es que una vez se haya logrado adquirir la conducta adaptativa, pues se evalúa periódicamente la conducta después de haber finalizado el programa de intervención. Ahora, hablemos de lo que es la terapia cognitiva. El término cognitivo hace referencia a los procesos de pensamiento de la persona, entre ellos se incluyen la atención, el aprendizaje, la planificación, el juicio y la toma de decisiones. Por lo tanto, la terapia cognitiva es un tipo de terapia psicológica que considera que algunos trastornos o afecciones mentales y emocionales se encuentran íntimamente vinculados con los procesos cognitivos. El objetivo de la terapia cognitiva se basa en corregir el procesamiento distorsionado de la información y ayudar a los pacientes a modificar las suposiciones que mantienen las conductas y las emociones desadaptadas. Belak señala que la terapia cognitiva se basa en el modelo cognitivo de los trastornos emocionales.
Este modelo de la psicopatología es el del procesamiento de la información y se basa en la afirmación de que la manera en que las personas estructuran sus experiencias juegan un papel fundamental en la determinación de sus respuestas emocionales y conductuales a esos sucesos. Por otra parte, la terapia cognitiva es breve y de tiempo limitado. Es estructurada y directiva, se orienta en los problemas, se basa en un modelo educativo. Una relación terapéutica estable es condición necesaria para la efectividad de la misma, ya que supone un esfuerzo de colaboración entre el terapeuta y el paciente. Esta terapia utiliza el método socrático. Las preguntas ayudan al paciente a examinar de manera objetiva y no defensiva sus suposiciones. La teoría y la técnica de la terapia cognitiva descansan en un método inductivo. La asignación y cumplimiento de tareas a la casa es un aspecto central de la terapia. Hablemos brevemente de los lineamientos de la terapia cognitiva. Al igual que la terapia conductual, tiene 3 fases. En la fase inicial se debe familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. Asimismo, en esta fase, el terapeuta tiene un rol más activo que el paciente. Se debe generar una lista de problemas, desarrollar y someter a prueba la conceptualización del caso, desarrollar un plan de tratamiento, enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos y producir reacciones en el paciente hacia las diversas técnicas y hacia el terapeuta. Con relación a la fase media, se deben utilizar los pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del paciente, que son las suposiciones subyacentes, ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones y explorar el desarrollo de suposiciones subyacentes. La fase final de la terapia cognitiva consiste en dar al paciente mayor responsabilidad del tratamiento, examinar creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento, revisar las metas obtenidas, preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas y hacer arreglos para tener sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento. Cuando hablamos de las técnicas, cuando hablamos de terapia cognitiva, a su vez hablamos de las técnicas cognitivas que, como ya mencioné, tienen como objetivos el uso de pensamientos del cliente para la solución o mejora del problema. Ayuda para llevar a cabo determinadas estrategias o para sustituir o reemplazar a otros pensamientos que mantengan al problema o sean parte del mismo. Hablamos de la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, que consiste en una terapia de dirección activa y filosófica que se centra en la resolución de problemas y perturbaciones emocionales y de conducta, cuyo objetivo radica en conseguir que el paciente lleve una vida más feliz y satisfactoria. Como método se utiliza el diálogo y el debate socrático. La terapia cognitiva de Aaron Beck se sustenta sobre el modelo cognitivo, el cual establece que los pensamientos, sentimientos y comportamientos se encuentran estrechamente conectados y que, por lo tanto, las personas pueden superar sus dificultades y alcanzar sus objetivos identificando y cambiando los pensamientos inútiles o incorrectos. El método que se utiliza es el de la reestructuración cognitiva. A su vez, esta técnica consiste en enseñarle al paciente a que aprenda a cambiar algunos pensamientos negativos que producen inconvenientes emocionales, se detectan y se cambian los pensamientos automáticos, ideas involuntarias que aparecen en distintas situaciones, se buscan alternativas racionales y esto permite el afrontamiento adecuado ante distintas situaciones. En esta técnica se debe entrenar al paciente a identificar los pensamientos automáticos y las
suposiciones subyacentes, utilizando técnicas como la autovigilancia cada hora, interrogatorio directo, roleplay, registro de pensamiento disfuncional, técnica de la flecha descendente. Dentro de las técnicas cognitivas también se habla del entrenamiento asertivo. Hablamos de la asertividad como aquella capacidad de expresar los pensamientos y sentimientos propios sin ansiedad ni agresión y de manera socialmente aceptable. Durante la terapia, el paciente puede aprender a comunicarse de un modo eficaz manifestando sus propias opiniones. En las autoinstrucciones es una técnica mediante la cual el paciente se da a sí mismo un conjunto de órdenes o instrucciones para la regulación autónoma de la propia conducta. Esta técnica se utiliza bastante con niños y adolescentes y el objetivo es entrenar en una forma de actuación rápida y eficaz para lograr el éxito de una tarea o en una conducta. En cuáles casos de niños y adolescentes se utiliza con niños con déficit de atención con hiperactividad, niños impulsivos, ansiosos, donde hay falta de autocontrol o en el caso de las dificultades del aprendizaje. Ya para ir cerrando, podemos decir que actualmente existe una creciente demanda de la atención psicológica. Por lo tanto, la formación del psicólogo exige una sólida formación tanto en procesos de evaluación como de intervención desde la psicología clínica, con el objetivo de satisfacer estas demandas y dar respuesta de una manera efectiva a las necesidades en salud mental que existen en la sociedad. Así, la función del psicólogo clínico juega un papel fundamental para el logro de bienestar emocional, social y mental de los individuos. Asimismo, la comprensión de que la psicología clínica se fundamenta en conocimientos, postulados y modelos sustentados científicamente. El desarrollo de las técnicas de modificación de conducta ha permitido que éstas se apliquen eficazmente a alteraciones que antes eran de exclusivo campo de la medicina. El área de acción dentro de la psicología clínica abarca al ser humano en todo el ciclo vital, así como la diversidad de trastornos estudiados desde la psicopatología, entre los que se encuentran los trastornos afectivos, emocionales y del comportamiento, los trastornos adictivos, los trastornos de la personalidad, disfunciones sexuales, problemas físicos, estrés, entre otros, que se encuentran debidamente descritos en los manuales diagnósticos CIE 11 y DCM5. Con esta explicación damos por culminada esta primera parte de la unidad 2. Muchas gracias por su atención.